Mi nombre es Arturo Mendoza. Tengo 72 años y mi propia familia me llamó el jardinero fracasado delante de los vecinos en mi cumpleaños, mientras comían la comida que yo había pagado en la casa que creían que era rentada. Lo que no sabían es que yo era dueño no solo de esa casa, sino de otras 2 propiedades más, y que lo que ellos veían como fracaso había sido en realidad la estrategia más inteligente de mi vida. Pero eso lo descubrirían de la manera más dolorosa posible. Imagínese la escena. Era un sábado por la tarde, mi cumpleaños número 72, y había preparado un almuerzo para toda la familia en el patio de la casa donde vivimos. Mi hijo Carlos, ingeniero civil, había llegado con su esposa Mónica y mis 2 nietos. Yo había comprado la carne más cara del supermercado. Había limpiado toda la casa desde temprano y hasta había contratado a la señora que me ayuda a veces para que todo quedara perfecto. Quería que fuera un día especial, porque a mis 72 años uno ya sabe que los cumpleaños que quedan se pueden contar. Todo iba bien hasta que llegaron los vecinos. Don Fernando y su esposa se acercaron a saludarme y felicitarme, como hacen todos los años. Estábamos ahí, conversando tranquilo, cuando Mónica, mi nuera, le dice a la señora Carmen con esa voz que usan las mujeres cuando quieren que otros escuchen: «Sí, don Arturo trabaja muy duro cuidando jardines. Es una lástima que después de tantos años no haya podido comprarse una casa propia. Menos mal que el dueño de esta casa es comprensivo y le cobra un alquiler barato». Ahí mismo sentí como si me hubieran echado agua fría por la espalda. No era la primera vez que Mónica decía algo así, pero nunca delante de los vecinos. Don Fernando me miró con esa cara de lástima que le ponen a los viejos que no supieron prosperar en la vida, y yo solo atiné a seguir masticando el pedazo de carne que tenía en la boca, como si no hubiera escuchado nada. Pero Carlos, mi propio hijo, en lugar de defenderme o por lo menos cambiar de tema, se suma a la conversación. «Sí, es que papá nunca tuvo visión para los negocios. Se conformó con ser jardinero toda la vida. El jardinero fracasado, como decimos en casa». Y se rió. Se rió como si fuera un chiste, delante de toda la gente. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui el jardinero al que su propia familia le falta el respeto en su propio cumpleaños. Llegué a esta ciudad hace 45 años, recién casado con mi Elena, que en paz descanse. Veníamos del campo sin un peso en el bolsillo, pero con unas ganas de trabajar que todavía me quedan. Conseguí trabajo en una empresa de jardinería. No era gran cosa, pero me gustaba. Tengo buena mano para las plantas, siempre la tuve. Elena trabajaba limpiando casas de familia y entre los 2 íbamos saliendo adelante. El primer año alquilamos un cuartito en una pensión. Era chico, húmedo, pero era nuestro. Elena me decía todas las noches: «Arturo, algún día vamos a tener nuestra propia casa con un jardín grande donde puedas plantar todo lo que quieras». Cuando nació Carlos, yo ya había empezado a trabajar por mi cuenta. Tenía algunos clientes fijos, gente de barrios buenos que me recomendaba con sus amigos. Los fines de semana hacía trabajos extras. Podaba árboles, diseñaba jardines,
plantaba césped. Cada peso que ganaba tenía un destino. Primero el alquiler y la comida. Después un poquito para ahorros. Pero había algo que ni Elena sabía en esos primeros años. Yo tenía un ojo especial para ver qué terrenos iban a valer más en el futuro. Cuando iba a trabajar a diferentes barrios, me fijaba en todo. ¿Dónde estaban construyendo calles nuevas? ¿Qué zonas se estaban poblando? ¿Dónde había rumores de que iban a poner escuelas o centros comerciales? No lo hacía por casualidad. Mi padre, que había trabajado toda la vida en el campo, me había enseñado algo muy importante. Mijo, la tierra es lo único que no se puede fabricar. Puede haber más autos, más casas, más de todo. Pero tierra siempre va a haber la misma. Cuando Carlos tenía 3 años, vi un terreno en las afueras de la ciudad que me gustó. Era grande, estaba medio abandonado, lleno de yuyos, pero tenía algo que me llamó la atención. Quedaba cerca de donde rumoreaban que iban a hacer una avenida nueva. El dueño lo quería vender rápido porque se iba del país. Pedía un precio que para mí era una fortuna, pero no imposible. ¿Usted alguna vez apostó todo por una corazonada? ¿Alguna vez vio algo que otros no veían y tuvo que arriesgarse sin garantías? Le dije a Elena que quería comprar ese terreno para construir nuestra casa ahí algún día. Ella me miró como si estuviera loco. Arturo, eso está en el 5º infierno. No hay luz, no hay agua, no hay nada. ¿Para qué queremos un terreno ahí? Pero yo insistí. Sabía que estaba haciendo algo bueno. Durante 6 meses trabajé como un animal. Hacía trabajos de jardinería desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Después me iba a cuidar el jardín de una empresa hasta las 8 de la noche. Y los fines de semana hacía trabajos particulares. Elena me veía llegar cansado todas las noches, con las manos llenas de tierra, la espalda dolorida, pero nunca me reclamó. Si vos decís que ese terreno es bueno, debe ser bueno, me decía. Cuando finalmente junté la plata y firmé los papeles, Elena lloró de emoción. No porque el terreno fuera bonito, que no lo era, sino porque era nuestro. El primer pedazo de tierra que tendríamos a nuestro nombre. Esa noche, sentados en la cocina del cuartito que alquilábamos, Elena me dijo: «Algún día nuestro Carlos va a estar orgulloso de que su papá tuvo la valentía de apostar por algo». Lo que ni Elena ni nadie sabía era que yo no pensaba construir la casa ahí. Por lo menos no de inmediato. Había algo en mí, una corazonada, que me decía que ese terreno iba a valer mucho más en unos años. Así que lo guardé como un as bajo la manga y seguí ahorrando. 2 años después apareció otro terreno. Este estaba más cerca del centro, en un barrio que se estaba empezando a desarrollar. Era más chico que el primero, pero mejor ubicado. El dueño tenía problemas económicos y necesitaba vender urgente. Me pidió un precio justo, nada exagerado. Elena para ese entonces ya confiaba en mi ojo para estos asuntos, así que cuando le dije que quería comprarlo, solo me preguntó: ¿tenemos la plata? Le dije que sí, que entre lo que habíamos ahorrado y un préstamo pequeño que podía pedir en el banco, alcanzábamos. Firmé los papeles del segundo terreno cuando Carlos tenía 5 años. Ahí Elena me hizo una pregunta que me quedó grabada para siempre. «Arturo, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo?
porque veo que compras terrenos, pero seguimos viviendo de alquiler. Le respondí algo que era verdad a medias. Elena, estoy invirtiendo en el futuro de Carlos. Algún día él va a entender. Era verdad que estaba pensando en Carlos, pero no le dije toda la verdad. La verdad era que yo estaba viendo algo que otros no veían. La ciudad estaba creciendo hacia donde yo había comprado los terrenos. En el trabajo, cuando iba a hacer jardines en casas de gente con plata, escuchaba conversaciones. ¿Dónde iban a poner la nueva universidad? ¿Qué barrios se estaban valorizando? ¿Dónde estaban invirtiendo las familias ricas? Y todo apuntaba hacia donde yo tenía mis terrenos. ¿Le ha pasado alguna vez que usted sabía algo importante pero no podía contárselo a nadie? ¿Que tenía que guardar un secreto por el bien de su propia familia? El tercer terreno apareció cuando Carlos tenía 8 años. Esta vez fue diferente. No era que anduviera buscando, sino que la oportunidad me vino a buscar a mí. Un cliente mío, don Esteban, un empresario para el que cuidaba el jardín de su casa, estaba vendiendo una propiedad que había heredado de su madre. Era una casa vieja en un barrio tranquilo, con un terreno grande atrás. La casa necesitaba mucho trabajo, pero el terreno era lo que me interesaba. Imagínese mi situación. Un jardinero simple que ya tenía 2 propiedades en secreto, y ahora se le presentaba la oportunidad de comprar una tercera. Don Esteban me conocía desde hacía años. Sabía que yo era serio, responsable, que siempre cumplía con mi trabajo. Un día, mientras yo estaba podando sus rosales, me dice: «Arturo, tengo una propiedad que quiero vender. No es gran cosa, pero tiene un terreno lindo. Si te interesa, te hago un precio especial». Cuando me llevó a verla, supe inmediatamente que la quería. No era solo el terreno, era toda la propiedad. Tenía algo que los otros no tenían. Era una casa, no solo un terreno vacío. Esa noche hablé con Elena. Le dije que había encontrado una oportunidad única, pero que íbamos a necesitar usar todos nuestros ahorros y pedir un préstamo más grande en el banco. Elena me miró en silencio durante mucho tiempo. Después me dijo: «Arturo, yo confío en vos. Si vos decís que es bueno, entonces es bueno. Pero me tenés que prometer algo». Le pregunté qué. «Que algún día vamos a vivir en una casa propia, no de alquiler». Se lo prometí, y cumplí esa promesa, aunque no de la manera que ella esperaba. Compré la tercera propiedad cuando Carlos tenía 9 años. Era 1985. Para ese entonces yo ya tenía 3 propiedades a mi nombre, pero seguíamos viviendo de alquiler en el mismo cuartito de siempre. Elena nunca me reclamó, pero a veces la veía mirando las casas de los barrios donde yo trabajaba con una tristeza que me partía el corazón. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de construir en alguno de mis terrenos o refaccionar la casa vieja que había comprado, decidí comprar otra propiedad, pero esta vez para vivir nosotros. Una casa chica, sencilla, pero en un barrio seguro y cerca del colegio donde iba Carlos. No era la casa de sus sueños, pero era nuestra. Cuando le dije a Elena que había encontrado una casa para nosotros, se puso a llorar de felicidad. Por fin vamos a tener nuestro hogar, me dijo abrazándome. Nunca le conté que técnicamente ya teníamos 4 propiedades. Para ella, esa casita era nuestro primer y único patrimonio.
Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Carlos crecía sano e inteligente. Elena tenía su casita con su jardincito donde plantaba flores, y yo seguía trabajando con mis plantas, pero ahora también administrando mis propiedades. Los terrenos que había comprado se estaban valorizando tal como había imaginado. Algunas veces me llegaban ofertas de compra que me dejaban con la boca abierta, pero yo no vendía. Tenía un plan a largo plazo. Carlos estudió en buenas escuelas. Cuando llegó el momento de la universidad, él quería estudiar ingeniería civil. Era una carrera cara, pero yo podía pagarla sin problemas. Elena pensaba que hacíamos un gran esfuerzo, que nos estábamos apretando el cinturón para darle esa oportunidad a nuestro hijo. La verdad era que para ese entonces, solo con los alquileres de una de mis propiedades, podía pagar la universidad de Carlos y nos sobraba. Pero nunca se lo dije. ¿Por qué? Porque quería que Carlos valorara su educación. Quería que supiera que sus padres se estaban sacrificando por él. No quería criarlo como un chico rico que no valora las cosas. Quería que fuera un hombre trabajador, responsable, como su madre y como yo. Carlos se recibió de ingeniero con las mejores notas de su promoción. El día de su graduación, Elena y yo estábamos sentados en primera fila, llenos de orgullo. Después de la ceremonia, Carlos vino hacia nosotros con su diploma en la mano y nos dijo: «Esto se lo debo a ustedes, que se sacrificaron tanto para que yo pudiera estudiar». Elena lloraba de emoción. Yo también, pero por otras razones. Lloraba porque había logrado criar a un hijo que valoraba el esfuerzo, aunque no supiera cuál había sido realmente nuestro sacrificio. Cuando Carlos empezó a trabajar como ingeniero, conoció a Mónica. Ella era secretaria en la empresa donde él trabajaba. Una chica linda, educada, de buena familia. Al principio me cayó bien. Era respetuosa, cariñosa con Elena, y se notaba que quería a Carlos de verdad. Pero había algo en Mónica que me incomodaba desde el principio. Tenía una manera muy sutil de hacer comentarios sobre nuestra forma de vivir. «Qué lindo este barrio», decía cuando venía a casa, «tan tranquilo, tan familiar». Lo decía de una manera que sonaba a elogio, pero uno sentía que había algo más. O cuando Elena le mostraba las flores del jardín, Mónica decía: «¡Ay, qué bonito, doña Elena! Debe ser lindo tener tiempo para cuidar plantitas». Como si cuidar plantas fuera cosa de gente que no tiene nada importante que hacer. Carlos se casó con Mónica cuando tenía 28 años. Elena y yo pagamos la mitad de la boda, ellos pagaron la otra mitad. Fue una ceremonia linda, en un salón bonito, con toda la familia y los amigos. Durante la fiesta, me acuerdo que Elena me agarró la mano y me dijo: «Arturo, lo logramos. Nuestro hijo se casó, es profesional, va a ser feliz». Y yo asentí, pero por dentro tenía una sensación rara, como si algo no estuviera del todo bien. Después de la boda, Carlos y Mónica se fueron a vivir a un departamento que alquilaron en un barrio más nuevo, más caro que el nuestro. Carlos había conseguido un trabajo mejor, ganaba bien, y Mónica había dejado de trabajar porque quería dedicarse a armar el hogar, como decía ella. Los primeros años de matrimonio fueron normales. Venían a almorzar los domingos, celebrábamos los cumpleaños juntos, las fiestas. Mónica se llevaba bien con Elena, aunque siempre con esa cordialidad un poco forzada que tienen algunas nueras.
Nunca terminaba de relajarse del todo en nuestra casa. Cuando nació mi primer nieto, Sebastián, todo cambió. Elena se volvió loca de contenta. Se la pasaba tejiendo, comprando regalitos, preparando comiditas especiales para cuando vinieran de visita con el bebé. Yo también estaba feliz, claro, pero había algo que me preocupaba. Mónica había empezado a hacer comentarios sobre nuestra casa, sobre nuestro barrio, que ya no sonaban tan inocentes. «Ay, Carlos», le decía a mi hijo cuando pensaba que yo no escuchaba, «no me gusta traer al bebé acá. Esta casa es muy vieja, muy húmeda, y el barrio no es seguro. ¿Viste que el otro día asaltaron en la esquina?». Carlos no le contestaba, pero tampoco la contradecía, y eso me dolía. Las visitas empezaron a espaciarse. Antes venían todos los domingos sin falta. Después empezaron a faltar algunos. Sebastián está con un poco de fiebre. Tenemos un cumpleaños. Mónica está cansada. Siempre había una excusa. Elena no decía nada, pero yo la veía. La veía preparar comida para 5 personas los domingos y después guardar todo en la heladera cuando Carlos llamaba para cancelar. La veía comprar juguetitos para Sebastián y después guardarlos en un cajón porque las visitas se hacían cada vez más cortas. Cuando Sebastián tenía 2 años y nació Valentina, mi segunda nieta, las cosas empeoraron. Mónica ya no ocultaba su incomodidad cuando venían a casa. Se quedaba en el living, no entraba a la cocina porque decía que olía a humedad. No dejaba que los chicos jugaran en el patio porque decía que la tierra los iba a ensuciar. Y cuando Elena le ofrecía comida, siempre tenía alguna excusa. Que había comido antes, que estaba a dieta, que Sebastián solo comía ciertas cosas. Pero lo que más me dolía eran los comentarios que hacía sobre mí. Nunca me los decía de frente, pero yo los escuchaba. «Pobrecito don Arturo», le decía a Carlos, trabajando a los 65 años todavía. «Debe ser duro no haber podido ahorrar para la jubilación». O cuando yo llegaba del trabajo con las manos sucias de tierra. «Ay, Carlos, ¿viste a tu papá? Llega tan cansado, tan sucio». Me da pena verlo así. Y lo peor era que algunos vecinos habían empezado a escuchar esos comentarios. Doña Carmen, la vecina de al lado, un día me dijo con esa voz que usan cuando quieren ser amables: «Don Arturo, ¿usted está bien? Su nuera me contó que está pasando por dificultades». Imagínese mi vergüenza. Mi propia nuera había estado hablando con los vecinos sobre mis supuestas dificultades económicas. Carlos nunca me defendía. Es más, empezó a secundarla. Un día, cuando Elena se había ido a la cocina y yo estaba jugando con Sebastián en el piso, escuché que Carlos le decía a Mónica: «Sí, es que papá nunca tuvo ambición, se conformó con lo que tenía, por eso nunca progresó». Esa frase me quedó clavada en el corazón como una espina. Mi propio hijo, el hijo al que le había pagado la mejor educación, por el que había trabajado día y noche durante años, decía que yo no tenía ambición. Si él supiera cuánta ambición había tenido, cuántos riesgos había tomado, cuántas decisiones inteligentes había hecho para que él pudiera tener la vida que tenía. Elena murió cuando Carlos tenía 35 años y yo 67. Cáncer de páncreas. Fue rápido, pero doloroso. Los últimos meses estuve cuidándola día y noche.
Carlos venía a visitarla, sí, pero Mónica siempre tenía alguna excusa para no acompañarlo. Los chicos están con gripe. Tengo migraña. No me gusta ver a la gente enferma, me hace mal. El día que Elena murió, estaba Carlos conmigo en el hospital. Mónica se había quedado en casa cuidando a los chicos. Cuando el doctor nos dio la noticia, Carlos y yo nos abrazamos y lloramos juntos. En ese momento sentí que mi hijo había vuelto, que era otra vez el Carlos que yo había criado. Pero después del funeral, todo volvió a ser como antes. Peor, porque ahora yo estaba solo en esa casa que a Mónica le parecía vieja, húmeda y peligrosa. Los meses después de la muerte de Elena fueron los más duros de mi vida. La casa se sentía vacía, silenciosa. Yo seguía trabajando porque necesitaba mantenerte ocupado, pero ya no era lo mismo. Los clientes me trataban con cariño. Me decían que sentían mucho mi pérdida. Me invitaban a quedarme a almorzar. En el trabajo me sentía más querido que en mi propia familia. Carlos venía a verme una vez por semana, los domingos. Mónica a veces lo acompañaba, a veces no. Cuando venía, se quedaba en el living, mirando el celular, mientras Carlos y yo conversábamos en la cocina. Los chicos, Sebastián y Valentina, ya estaban grandes. Sebastián tenía 8 años y Valentina 5. Eran buenos chicos, me querían, pero ya se notaba la influencia de su madre. Cuando yo les compraba algún juguete, Mónica siempre tenía algo que decir. «Ay, don Arturo, no se moleste. Los chicos ya tienen muchos juguetes». «Oh, gracias, don Arturo, pero este tipo de juguetes no son educativos». Un domingo, Carlos llegó con cara seria. Se sentó en la mesa de la cocina y me dijo, «Papá, tenemos que hablar de algo». Yo sabía que no iban a ser buenas noticias. Mónica y yo hemos estado conversando y creemos que no está bien que vivas solo. Ya no eres joven y si te pasa algo acá, nadie se va a dar cuenta. Pero antes de que me dijera más, toqué el timbre. Era don Fernando, el vecino de enfrente. Se acercó y me dijo en voz baja, «Arturo, discúlpeme que me meta, pero ¿es cierto que está pensando en irse a un geriátrico?» Su nuera anduvo comentando. Se me encogió el corazón. Mónica ya estaba hablando con todo el barrio sobre mis supuestos problemas. Le pregunté a Carlos qué proponía. «Hay unas residencias para adultos mayores muy buenas. Tenés gente de tu edad, actividades, enfermería, las 24 horas. Podrías estar más cuidado, más acompañado». Le dije que yo estaba bien, que podía cuidarme solo, que no necesitaba ninguna residencia. «Pero papá», insistió, «esta casa es muy grande para vos solo. Es un gasto mantenerla. Podrías venderla y con esa plata vivir cómodo en una residencia». Ahí entendí todo. No era por mi bienestar, era porque la casa les parecía un desperdicio. Una casa vieja en un barrio que ellos consideraban de segunda categoría, ocupada por un viejo solo que la estaba desperdiciando. Le dije que no, que yo estaba cómodo en mi casa, que esa había sido la casa de Elena y que ahí me iba a quedar hasta que me muriera. Carlos insistió, «Papá, sé que te da nostalgia, pero tenés que ser práctico. ¿Para qué querés una casa tan grande?». Le respondí que esa era mi decisión y que por favor no siguiera insistiendo. Pero siguió insistiendo, semana tras semana, mes tras mes, siempre con el mismo argumento, que era por mi bien, que iba a estar mejor cuidado, que la casa era un gasto innecesario.
hasta que un día me dijo algo que me abrió los ojos. Papá, Mónica y yo hemos estado viendo casas para comprar. Con lo que vale esta casa, nosotros podríamos completar para una casa mejor en un barrio más seguro para los chicos. Ahí terminé de entender. No querían que yo estuviera mejor cuidado. Querían la plata de la casa. Creían que esa casa era todo lo que yo tenía, todo mi patrimonio, y querían que la vendiera para completar la compra de su casa nueva. Esa noche, solo en mi casa, saqué de la caja fuerte todos los papeles que había estado guardando durante años. Los títulos de propiedad de mis 3 terrenos, que para ese entonces ya no eran terrenos vacíos, sino zonas desarrolladas con un valor muchísimo más alto que cuando los había comprado. Los contratos de alquiler de las 2 propiedades que rentaba. Los estados de cuenta del banco, que mostraban no solo mis ahorros, sino también los ingresos mensuales que recibía por los alquileres. Mientras miraba esos papeles, pensé en Elena, en cómo ella había muerto sin saber que éramos ricos, en cómo se había sacrificado, guardando cada peso, comprando lo más barato, remendando la ropa, todo para que pudiéramos llegar a fin de mes. Pensé en cómo le habría cambiado la vida saber que podíamos habernos mudado a una casa mejor, que podíamos haber viajado, que podíamos habernos dado algunos gustos. ¿Usted alguna vez mantuvo un secreto tan grande que cambió toda la dinámica de su familia? ¿Alguna vez se preguntó si hizo bien guardando la verdad? Y pensé en Carlos, en mi hijo el ingeniero, que me veía como un fracasado, que creía que su padre había sido un conformista sin ambición, que se avergonzaba de mi trabajo, de mi casa, de mi forma de vida, que quería meterme en una residencia para liberarse de la carga de un padre viejo y sin recursos. Esa noche tomé una decisión. Era hora de que mi familia supiera quién era realmente Arturo Mendoza. Al día siguiente era sábado. Carlos había llamado para avisar que iban a venir a almorzar. Hacía semanas que no venían, así que me puse contento. Fui al supermercado temprano, compré la mejor carne, verduras frescas, hasta compré una torta en la panadería para el postre. Quería que fuera un almuerzo especial, porque iba a ser el último almuerzo en que ellos me verían como el jardinero pobre. Llegaron a mediodía. Carlos, Mónica y los 2 chicos. Sebastián ya tenía 10 años y Valentina 7. Eran buenos chicos. Se notaba que me querían de verdad. Pero también se notaba que habían aprendido a verme de la misma manera que sus padres. Durante el almuerzo, todo fue normal. Comimos, conversamos, los chicos me contaron del colegio. Pero después, cuando estábamos tomando el café, apareció el tema de siempre. «Papá», empezó Carlos, «estuvimos viendo una residencia bárbara. Tiene jardines preciosos. Seguro te va a gustar. ¿No querés que te llevemos a conocerla?» Le dije que no, que ya habíamos hablado de eso. Mónica se metió en la conversación. «Don Arturo, yo entiendo que le dé nostalgia dejar la casa, pero piense en lo práctico. Esta casa es muy grande, muy vieja. Usted solo no puede mantenerla bien». Miró alrededor con cara de desaprobación. «Además, el barrio ya no es lo que era. Cada vez está más peligroso», Carlos agregó. «Y económicamente tampoco te conviene, papá. Mantener esta casa debe costarte una fortuna. Entre los impuestos, los arreglos, los servicios, con lo que gastás, acá podrías vivir como un rey en una residencia».
Ahí me harté. Me levanté de la mesa. Fui a mi cuarto y volví con la caja fuerte portátil donde guardaba mis documentos más importantes. La puse sobre la mesa del comedor, busqué la llave en mi bolsillo y la abrí delante de todos. «Carlos», le dije, «vos crees que tu papá es un fracasado que no puede mantener una casa vieja. Mónica, vos crees que soy un pobrecito que no puede vivir solo». Saqué el primer papel de la caja. «Este es el título de propiedad de esta casa. Esta casa no me cuesta mantenerla, porque es mía». Saqué el segundo papel. «Este es el título de una casa en el barrio de Las Lomas, que compré hace 20 años y que alquilo por una renta que es más alta que el sueldo de muchos profesionales». Saqué el tercer papel. «Este es el título de un departamento céntrico que también es mío y que también alquilo». Vi las caras de Carlos y Mónica. Se habían puesto pálidos como papel. Mónica había abierto la boca y se le había caído la servilleta al suelo. Carlos miraba los papeles con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo imposible. Los chicos miraban sin entender qué pasaba, pero sabían que algo muy serio estaba sucediendo. Sebastián me miraba a mí, después a su papá, después otra vez a mí. «Pero eso no es todo», seguí. Saqué los estados de cuenta del banco. Mónica se agarró del brazo de Carlos como buscando apoyo. «En esta cuenta tengo ahorros suficientes para vivir cómodamente los próximos 20 años sin trabajar ni alquilar nada. Y en esta otra cuenta deposito todos los meses la plata de los alquileres, que es más de lo que vos ganás, Carlos, siendo ingeniero». El silencio que se hizo en esa mesa era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Carlos miraba los papeles como si estuviera viendo fantasmas. Sus manos temblaban ligeramente cuando extendió el brazo para tocar uno de los documentos. Mónica había cerrado los ojos y se llevó una mano a la frente. Por primera vez en años, no tenía nada que decir. «Durante 30 años, les dije, ustedes creyeron que yo era un jardinero fracasado. Durante 30 años me vieron como alguien que no supo progresar en la vida. Durante 30 años me trataron con esa lástima condescendiente que se les tiene a los viejos que no tuvieron éxito». Recogí todos los papeles y los volví a guardar en la caja fuerte. «Lo que no sabían es que su jardinero fracasado es más rico que ustedes, y lo logré sin pedirle ayuda a nadie, trabajando honestamente y haciendo inversiones inteligentes». Carlos fue el primero en hablar. «Papá, yo no sabía. ¿Por qué nunca nos dijiste?» Su voz era apenas un susurro. «¿Por qué no les dije?», repetí su pregunta. «Porque quería que ustedes me valoraran por lo que soy, no por lo que tengo. Quería que Carlos fuera un hombre trabajador y responsable, no un hijo de rico que se cree con derecho a todo. Quería que Mónica me respetara como persona, no que me adulara por plata». Mónica había empezado a llorar. «Don Arturo, yo nunca quise faltarle el respeto. Yo no sabía». «¿No sabías qué, Mónica?», le pregunté. «¿No sabías que había que respetar a los mayores? ¿No sabías que había que valorar el trabajo honesto? ¿No sabías que no se juzga a las personas por las apariencias?». Me levanté de la mesa. «Lo que no sabías no era que yo tenía plata. Lo que no sabías era comportarte como una persona decente». Carlos estaba con la cabeza entre las manos. «Papá, perdónanos. Nosotros nos equivocamos feo. Pero podemos cambiar. Podemos empezar de nuevo». Lo miré en silencio durante un largo rato.
Carlos, le dije finalmente, durante los últimos 5 años ustedes me han tratado como si fuera una carga. Me han hecho sentir que soy un estorbo en sus vidas. Me han faltado el respeto delante de mis vecinos, delante de mis nietos, delante de cualquiera. Y lo hicieron no porque yo me lo mereciera, sino porque creyeron que podían hacerlo sin consecuencias. Pero papá intentó interrumpirme. «Déjame terminar», le dije levantando la mano. «Lo que pasó hoy no cambia lo que ustedes hicieron durante años. El respeto no se borra con un pedido de disculpas. La dignidad que me pisotearon no se recupera con un perdón. No sabíamos». Mónica seguía llorando. Los chicos, Sebastián y Valentina, no entendían bien qué estaba pasando, pero sabían que algo muy serio había sucedido. «Entonces, ¿qué va a pasar ahora?», me preguntó Carlos. «Ahora», le respondí, «ustedes se van a ir de mi casa y van a tener tiempo para pensar en todo lo que hicieron. Van a pensar en todos los domingos que cancelaron, en todos los comentarios despectivos que hicieron, en todas las veces que me trataron como si fuera menos que ustedes». Cerré la caja fuerte con llave. «Y cuando hayan pensado bien, cuando hayan entendido realmente lo que hicieron, tal vez podamos hablar de nuevo». «¿Y los chicos?», preguntó Mónica entre lágrimas. «Los chicos son mis nietos, y los voy a querer siempre», le respondí. «Pero ustedes les van a tener que explicar por qué el abuelo que creían que era pobre, resulta que no era pobre. Y por qué los papás que se creían mejores que él, en realidad nunca lo conocieron». Se fueron esa tarde sin decir mucho más. Carlos me abrazó antes de irse y me dijo, «Papá, yo te quiero mucho. Sé que la cagamos. Dame una oportunidad de arreglar las cosas». Le dije que el tiempo lo diría. Mónica se acercó también, todavía llorando. «Don Arturo, yo sé que no tengo perdón, pero quiero que sepa que yo lo respeto mucho. Siempre lo respeté». Le dije que respetar no es lo mismo que actuar con respeto y que durante años había actuado de manera muy irrespetuosa. Los chicos me abrazaron confundidos. Sebastián me preguntó, «Abuelo, ¿es verdad que sos rico?». Le dije que lo importante no era ser rico o pobre, sino ser buena persona. «Y ustedes son buenos chicos», les dije. «No se olviden de eso». Después de que se fueron, me quedé solo en mi casa. La misma casa que Mónica había criticado tantas veces por vieja y húmeda. La misma casa que Carlos quería que vendiera para meterme en una residencia. Me serví un café y me senté en el jardín, mirando las plantas que había cuidado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No porque hubiera lastimado a mi familia, sino porque finalmente había puesto las cosas en su lugar. Durante años, había aguantado comentarios despectivos, miradas de lástima, actitudes condescendientes, todo por mantener la armonía familiar. Pero la armonía que se basa en la falta de respeto no es verdadera armonía. Esa noche llamé a mi amigo Roberto, un hombre de mi edad que también había pasado por problemas familiares. Le conté lo que había pasado. «Arturo», me dijo, «hiciste bien. A veces uno tiene que defenderse, aunque sea de la propia familia». Los días que siguieron fueron extraños. Carlos me llamó varias veces, pero yo no le atendí el teléfono. Mónica me mandó mensajes de WhatsApp pidiendo perdón, diciéndome que quería hablar conmigo. Los chicos me mandaron dibujos por el celular con mensajes como «Te amo, abuelo».
Una semana después, Carlos vino a casa. Tocó el timbre y cuando abrí la puerta, vi que tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. «Papá», me dijo, «¿puedo pasar? Necesito hablar con vos». Lo dejé pasar. Se sentó en el mismo lugar donde había estado sentado cuando me reveló todos sus papeles. «Papá», empezó, «esta semana ha sido la peor de mi vida. No porque me hayas mostrado que tenés plata, sino porque me di cuenta de cómo te había tratado todos estos años». Lo escuché en silencio. Yo siempre pensé que era exitoso, que había progresado más que vos. Pensé que ser ingeniero me hacía mejor persona que ser jardinero. Y me da vergüenza reconocer que muchas veces me avergoncé de tu trabajo. Se le quebró la voz. Pero esta semana entendí algo. Vos no solo fuiste más inteligente que yo en los negocios, fuiste mejor padre de lo que yo he sido hijo. Seguía sin decir nada. Quería escuchar todo lo que tenía para decir. Vos trabajaste toda tu vida para darme la mejor educación posible. Te sacrificaste para que yo pudiera estudiar una carrera universitaria. Y en lugar de agradecértelo, me avergoncé de vos. En lugar de valorar todo lo que habías hecho por mí, te traté como si fueras menos que yo. «Carlos», le dije finalmente, «no se trata de que tengas o no tengas plata. Se trata de respeto. Se trata de valorar a las personas por lo que son, no por lo que aparentan. Lo sé, papá, lo entiendo ahora. Y quiero que sepas que me arrepiento de verdad. No de no haber sabido que tenías plata, sino de haber sido tan mal hijo». Hablamos durante 2 horas esa tarde. Carlos me contó que había hablado con Mónica, que le había explicado que el problema no era que yo tuviera o no tuviera dinero, sino cómo me habían tratado. «Mónica también se arrepiente», me dijo. «Está muy avergonzada. Le da mucha vergüenza acordarse de todas las cosas que te dijo». Le dije que apreciaba sus disculpas, pero que el respeto no se recupera de un día para el otro. «Si ustedes realmente quieren arreglar las cosas», le dije, «van a tener que demostrarlo con hechos, no solo con palabras». «¿Qué tenemos que hacer?», me preguntó. «Primero», le dije, «tienen que entender que yo no necesito su lástima ni su ayuda económica. Pueden dejar de preocuparse por mi bienestar financiero». Carlos asintió. «Segundo, si quieren que volvamos a tener una relación familiar normal, van a tener que demostrarme que me respetan de verdad. Eso significa valorar mi trabajo, valorar mis decisiones, valorar mi forma de vida». «Sí, papá, te entiendo». «Y tercero», agregué, «quiero que mis nietos entiendan que el respeto a los mayores no es opcional. No porque seamos mayores tenemos sabiduría automáticamente, pero sí merecemos respeto básico». Carlos me abrazó antes de irse. «Papá, te prometo que vamos a cambiar. Los 4. Vamos a demostrar que merecemos tu perdón». Los meses que siguieron fueron de reconstrucción lenta pero real. Carlos y Mónica empezaron a visitarme regularmente otra vez, pero ahora era diferente. Ya no venían con esa actitud condescendiente de antes. Mónica ya no hacía comentarios sobre mi casa o mi barrio. Al contrario, empezó a preguntarme por mis plantas, por mi trabajo, por mis clientes. Una tarde, Mónica vino sola. Era la primera vez que estábamos solos desde el día que les había mostrado los papeles. Se sentó en la mesa de la cocina y me dijo, «Don Arturo, yo sé que le debo una disculpa muy grande. No solo por no haber sabido de su situación económica, sino por haber sido
tan irrespetuosa con usted durante años. Le agradecí que viniera a hablar conmigo. Yo crecí en una familia donde se valoraba mucho el título universitario, la profesión, el estatus social, me explicó. Y sin darme cuenta, adopté esa forma de ver a las personas. Cuando conocí a Carlos, el hecho de que su papá fuera jardinero me hizo pensar que ustedes eran de una clase social inferior a la mía. Mónica, le dije, no se trata de clase social. Se trata de respeto básico entre personas. Lo sé ahora, y me da mucha vergüenza haber tardado tanto en entenderlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Quiero que sepa que estos meses he estado reflexionando mucho sobre mi comportamiento. He hablado con mis padres, con mis hermanas, tratando de entender de dónde me vino esa actitud tan terrible. Le pregunté qué había descubierto. Que en mi familia siempre se habló con desprecio de la gente trabajadora. Que siempre se valoró más el título que la persona. Que me educaron para creer que ser profesional me hacía mejor que otros. Se secó las lágrimas. Pero eso no es excusa. Yo ya era adulta cuando conocí a Carlos. Debería haber sabido que estaba mal. Hablamos durante toda la tarde. Mónica me contó cosas de su familia, de su infancia, que me ayudaron a entender de dónde venían sus actitudes. No las justificaban, pero las explicaban. «¿Puedo preguntarle algo, don Arturo?», me dijo antes de irse. «Claro. ¿Por qué nunca nos dijo de sus propiedades? ¿Por qué mantuvo en secreto que tenía dinero?». Era una pregunta que me habían hecho varias veces, y cada vez que la respondía, entendía mejor mis propias motivaciones. «Mónica», le dije, «yo quería que Carlos fuera un buen hombre independientemente de si su papá tenía plata o no. Quería que me respetara por ser su padre, no por ser rico. Quería que valorara el trabajo honesto, que entendiera que la dignidad no viene del dinero, sino del esfuerzo. Y quería», agregué, «que si algún día conocía a una mujer, esa mujer lo quisiera a él por quien es, no por lo que puede heredar». Mónica bajó la cabeza. «O sea que nosotros fallamos la prueba». «No era una prueba, Mónica, era simplemente vivir con naturalidad. Pero sí, ustedes eligieron juzgarme por las apariencias, en lugar de conocerme realmente». «¿Cree que podemos empezar de nuevo?», me preguntó. «Podemos intentarlo», le dije. «Pero va a llevar tiempo. El respeto perdido no se recupera de un día para el otro». A medida que pasaban los meses, la relación con mi familia se fue normalizando. No era igual que antes, pero era mejor en muchos aspectos. Ahora había honestidad entre nosotros. Ya no tenía que esconder mi situación económica, y ellos ya no podían tratarme con condescendencia. Los chicos, Sebastián y Valentina, se fueron adaptando a la nueva realidad. Al principio les costó entender por qué el abuelo había mentido sobre ser pobre, pero Carlos y Mónica les explicaron bien, y con el tiempo entendieron que a veces los adultos toman decisiones complicadas por razones que los chicos no pueden entender hasta que crecen. Una tarde, Sebastián me preguntó: «Abuelo, ¿es verdad que sos millonario?». Le dije que tenía dinero suficiente para vivir cómodo, pero que lo importante no era cuánto dinero tenía, sino cómo lo había conseguido. Lo conseguí trabajando honestamente, ahorrando y tomando decisiones inteligentes, le expliqué. Y sobre todo, nunca le robé a nadie, ni le hice mal a nadie para conseguirlo.
¿Y por qué no compras un auto de lujo o una casa más grande?, me preguntó Valentina. Porque no lo necesito, le respondí. Yo soy feliz con mi casa, con mi trabajo, con mi forma de vida. El dinero no está para gastarlo en cosas innecesarias. Está para tener tranquilidad y para ayudar a la gente que uno quiere cuando realmente lo necesita. Un año después del día en que les había mostrado los papeles, Carlos vino a verme con una propuesta. «Papá», me dijo, «Mónica y yo hemos estado pensando. Queremos proponerte algo, pero no queremos que sientas que es por interés». Le dije que hablara. Nosotros nunca pudimos comprar una casa propia. Siempre vivimos de alquiler porque nunca juntamos suficiente para el anticipo. Pero ahora sabemos que vos podrías ayudarnos si quisieras. Se apuró a aclarar. No te estamos pidiendo que nos regales nada. Te estamos proponiendo un negocio. Le pregunté qué tipo de negocio. Vos podrías prestarnos la plata para el anticipo, y nosotros te la devolvemos con intereses, como si fueras un banco. O podrías comprar vos la casa y nosotros te pagamos alquiler, pero un alquiler que vaya a cuenta de una compra a futuro. Lo pensé durante varios días. La propuesta era razonable y demostraba que habían entendido que yo no les iba a regalar nada solo por ser familia. Pero sobre todo, demostraba que me veían como un socio comercial respetable, no como un viejo al que había que estafar o manipular. Al final acepté la propuesta, pero con condiciones. Si vamos a hacer un negocio, les dije, vamos a hacerlo bien, con contrato, con abogado, con todo en regla. Y si en algún momento no pueden pagar, la casa se vende y cada uno recupera lo que puso. Carlos aceptó todas las condiciones. Firmamos el contrato un mes después. Yo compré la casa que ellos habían elegido y ellos me pagan una cuota mensual que es parte alquiler y parte compra. En 10 años, la casa va a ser de ellos. Pero lo más importante no fue el negocio inmobiliario. Lo más importante fue que por primera vez en años estábamos haciendo algo juntos como iguales. Yo no era el papá pobre al que había que cuidar, ni ellos eran los hijos exitosos que me hacían un favor. Éramos socios en un emprendimiento que nos convenía a todos. La casa que compramos es linda, en un barrio seguro, cerca del colegio de los chicos. Cuando se mudaron, me invitaron a conocerla. Era la primera vez en años que Mónica me mostraba orgullosa dónde vivía, en lugar de criticar dónde vivía yo. «Don Arturo», me dijo ese día, «esta casa la tenemos gracias a usted, no solo por la plata, sino porque nos enseñó que podíamos confiar el uno en el otro para hacer negocios». Hizo una pausa. «Y porque nos enseñó que el respeto se gana con hechos, no con palabras». Ahora, 3 años después de aquel almuerzo que cambió todo, puedo decir que mi relación con mi familia está mejor que nunca. No porque yo tenga plata, sino porque finalmente hay honestidad y respeto mutuo entre nosotros. Carlos me consulta sus decisiones importantes, no porque necesite mi plata, sino porque valora mi experiencia. Mónica me incluye en sus planes familiares, no por obligación, sino porque genuinamente disfruta de mi compañía. Los chicos me ven como el abuelo sabio que supo hacer buenas inversiones, no como el abuelo pobre al que hay que tenerle lástima. Pero lo más importante es que ahora saben quién soy realmente. Soy Arturo Mendoza, un hombre que llegó del campo sin nada y que construyó un patrimonio con trabajo honesto e inteligencia. Soy alguien que supo ver oportunidades donde otros no las veían.
Soy alguien que tomó riesgos calculados y que tuvo la paciencia para esperar que esos riesgos dieran frutos. Y soy alguien que valoró tanto a su familia que estuvo dispuesto a vivir modestamente durante décadas para no corromper los valores de su hijo. Me arrepiento de haber mantenido en secreto mi situación económica durante tantos años. No completamente. Es cierto que Elena murió sin saber que podríamos haber vivido mejor. Es cierto que Carlos y yo podríamos haber tenido una relación más cercana si él hubiera sabido que yo era más exitoso de lo que aparentaba. Pero también es cierto que el Carlos que se crió creyendo que su papá era un jardinero modesto es un hombre trabajador y responsable. Si hubiera sabido desde chico que su papá era rico, tal vez habría sido diferente. Tal vez no habría valorado su educación. Tal vez no habría aprendido a esforzarse por lo que quería. Y es cierto que cuando Mónica me conoció, me juzgó por mis apariencias y mi trabajo, pero eso me permitió conocer su verdadero carácter. Si hubiera sabido desde el principio que yo tenía plata, tal vez habría actuado diferente, pero por las razones equivocadas. Al final, todo lo que pasó nos sirvió para conocernos realmente. Ahora mi familia me respeta no porque tenga dinero, sino a pesar de haber creído durante años que no lo tenía. Y yo los quiero no porque al final hayan reconocido su error, sino porque fueron capaces de cambiar cuando se dieron cuenta de que estaban equivocados. El año pasado, en mi cumpleaños 75, organizamos una fiesta grande en mi casa. Vinieron mis hijos, mis nietos, los vecinos, algunos de mis clientes que se han vuelto amigos a lo largo de los años. Durante el brindis, Carlos pidió la palabra. «Quiero decirles a todos algo sobre mi papá», dijo levantando la copa. «Durante años yo creí que conocía a Arturo Mendoza. Creí que era un jardinero común, un hombre modesto, trabajador, pero sin grandes ambiciones». Hizo una pausa y me miró. Lo que no sabía es que mi papá es uno de los hombres más inteligentes y visionarios que conozco, que construyó un patrimonio importante con trabajo honesto y decisiones brillantes, y que además tuvo la sabiduría de criarnos con valores sólidos, sin ostentación ni soberbia. Pero sobre todo, continuó, quiero pedirle perdón públicamente por todos los años en que no supe valorarlo como se merecía, por todas las veces que lo subestimé, por todas las veces que me avergoncé de él en lugar de estar orgulloso. Se me llenaron los ojos de lágrimas escuchándolo. «Papá», me dijo, dirigiéndose directamente a mí, «vos me enseñaste que el éxito no se mide por lo que uno aparenta, sino por lo que uno es. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en el trabajo honesto, en la paciencia, en la inteligencia para ver oportunidades donde otros no las ven. Y me enseñaste que ser humilde no significa ser conformista. Por eso quiero brindar», levantó la copa más alto, «por Arturo Mendoza, por el mejor padre, el mejor abuelo y el hombre más sabio que conozco». Todos brindaron. Los vecinos, que habían escuchado la historia en retazos a lo largo de los años, aplaudieron. Mis nietos me abrazaron. Mónica se acercó y me dio un beso en la mejilla, diciéndome al oído, «Gracias por enseñarnos lo que significa el respeto verdadero». Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé solo en mi casa, me senté en el jardín como hago todas las noches. Miré las plantas que he cuidado durante años, la casa que Elena y yo compartimos durante tantos años, el lugar donde crié a mi hijo y donde ahora disfruto de mis nietos. Pensé en el camino que había recorrido.
Desde el joven que llegó del campo sin nada hasta el hombre de 75 años que había logrado construir un patrimonio sólido sin sacrificar sus valores. Pensé en Elena, que había muerto sin saber toda la verdad, pero que había sido feliz con la vida que tuvimos. Pensé en Carlos, que había necesitado una lección dura para aprender a valorar a su padre, pero que la había aprendido. Y pensé en mí mismo, en las decisiones que había tomado, en los riesgos que había corrido, en la paciencia que había tenido para esperar que mis inversiones dieran frutos. Había tomado las decisiones correctas, no solo en términos económicos, sino en términos humanos. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado, y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia, y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tenga uno en el banco, sino cuánto respeto verdadero ha sabido ganar en su vida. Y ese respeto a veces hay que defenderlo, aunque sea de la propia familia. A veces hay que demostrar que uno vale más de lo que otros creen. Y a veces hay que tener el coraje de revelar quién es uno realmente, aunque eso cambie todo para siempre. ¿Y usted qué elegiría? ¿Seguir aguantando que lo subestimen por mantener la paz familiar? ¿O arriesgarse a defender su dignidad, aunque eso traiga conflictos? Cuénteme si esta historia tuvo sentido para usted, porque al final todos merecemos ser valorados por lo que realmente somos, no por lo que otros creen que somos.